Hola amigos y bienvenidos a este episodio acerca de Plutón en Virgo. Plutón estuvo en Virgo más o menos desde el año 1956 al año 1972. Digo más o menos porque entre las retrogradaciones, digamos, no es exacta la fecha en que entra a un signo, sino porque entra dos o tres veces, ¿no? Y para irse también sale dos o tres veces y después se termina de ir. Porque Plutón es un planeta muy lento, ¿no? Entonces avanza solo un par de grados y después retrocede. Lo primero que diría que hay que comprender acerca de Plutón en Virgo, porque yo me estuve fijando en internet qué información había acerca de Plutón en Virgo, y claro, si uno piensa los años que van de 1956 a 1972, fueron años tremendamente revolucionarios, es decir, el mundo cambió completamente en esos años, ¿no? Entonces hay mucha gente que, digamos, astrólogos o gente que escribe notas que me parece que son un poco amateurs, ¿no? Que no tienen del todo un conocimiento pleno de esto. Es como que habían puesto en esas notas, bueno, Plutón en Virgo fue un periodo muy revolucionario de grandes cambios sociales, donde, qué sé yo, se ocurrieron la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, revoluciones, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero eso no tiene que ver con Plutón en Virgo. Es decir, lo que ocurre es que mientras Plutón estaba en Virgo, Urano también estaba en Virgo, y en 1965-1966 ocurrió una conjunción entre Plutón y Urano. Urano es el planeta de las revoluciones y esa energía revolucionaria se expandió, digamos, por todo el mundo, ¿no? Y fue un momento de mucho quiebre. Pero eso no tiene que ver con Plutón en Virgo, tiene que ver con Urano. Sí, cuando pensamos en Virgo, Virgo no es un signo que tiene que ver con los grandes cambios, las grandes transformaciones, lo revolucionario, lo romper las estructuras. No tiene nada que ver con eso, al contrario, es un signo de optimización, de detalle, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al estar Urano ahí, se expandió la energía uraniana, ¿no? Pero se expandió la energía uraniana también de un modo virginiano. Después, hoy vamos a ver eso en el video este, o en el audio este, porque ahora tengo un podcast donde hay gente que lo escucha nada más que por audio. Entonces, si queremos entender Plutón en Virgo, nos tenemos que olvidar un poco de esta idea de que los años 60 fueron revolucionarios y hubo muchos cambios y vinieron los hippies y todo eso, y las drogas y el rock and roll, y tenemos que pensar, bueno, tenemos que entender primero qué es Virgo, ¿no? Es decir, qué significa Virgo. Y Virgo es el signo que viene después de Leo, obviamente, y es el signo que viene un poco a compensar los excesos de Leo. Sabemos que cada signo de alguna manera compensa los excesos del signo anterior, ¿no? Entonces, así como Leo compensa un poco la cosa muy lunar de Cáncer, que Cáncer se puede quedar de alguna manera atrapado en los mecanismos lunares y no salir nunca al mundo y no brillar nunca. Entonces ahí aparece Leo, que tiene, digamos, la obligación de brillar. Después viene Virgo, que tiene la obligación de tomar un poco esa visión solar de Leo y perfeccionarla y llevarla a la realidad, ¿no? Esa es una de las explicaciones que se pueden dar acerca de Virgo, ¿no? A ver, la manera que yo tengo de explicar Virgo es que Virgo siempre tiene que ver con procesos que son de alguna manera de perfección, pero que al mismo tiempo son aburridos, ¿no? Podríamos decir que son aburridos, ¿no? Es decir, tomemos, si se quiere, a ver un caso, un ejemplo que yo doy siempre, un chico que juega muy bien al fútbol, entonces lo llevan a probarse a un club y dicen, uy, el pibe es talentosísimo, es un Messi. Sí, pero no le alcanza, no es que lo van a sacar digamos, como el pibe es talentoso, lo van a llevar a jugar los partidos de fútbol y va a ganar todos los partidos y va a meter goles en todos los partidos porque es un genio. Lo que tiene que hacer el club es llevarlo a los entrenamientos y hacerlo entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y un montón de entrenamientos aburridos, patear la pelota para acá, patear la pelota para allá, hacer, bueno, todas las cosas que se hacen aburridas en los entrenamientos de fútbol. Después de un montón de cientos o miles de horas de entrenamiento, ahí el pibe se va a transformar en un Maradona o en un Messi. Sí, a veces en nuestra sociedad no nos damos cuenta de estos procesos aburridos y virginianos. Es decir, nadie sale, es decir, el talento solo no sirve para nada si uno no tiene la disciplina virginiana, ¿no? Es decir, mismo yo estoy diciendo Messi, Maradona. Messi y Maradona obviamente tenían un gran talento, pero si no hubieran ido a entrenar todos los días de su vida para convertirse en futbolistas profesionales, hubieran sido buenos amateurs que hubieran jugado los fines de semana y nada más. Se convirtieron en los mejores del mundo gracias al esfuerzo virginiano que hicieron de trabajar todos los días y perfeccionar día a día, en un proceso bastante aburrido, la cuestión del talento natural que tenían, ¿no?
o lo mismo es con, no sé, yo siempre digo, un adolescente que en las épocas donde los adolescentes formaban banditas punk, formaba una bandita punk, ¿no? Entonces dice, yo quiero contarle al mundo, ¿no? Contarle al mundo mi verdad y aprende a tocar 3 acordes en la guitarra y que empieza a componer canciones y cantan y los amigos lo van a ver y todo eso. Bueno, ese chico dista de ser un buen músico. Para ser un buen músico, si tiene el fuego del ego, ¿no? De querer autoexpresarse, todo eso está muy bien, pero en un momento se va a tener que sentar y va a tener que trabajar lo virginiano. Bueno, querés ser músico, ahora te tenés que sentar un montón de horas y un montón de años a aprender a tocar la guitarra, aprender a hacer escalas y hacer toda la parte aburrida de tocar la guitarra. Y los efectos y cómo se graba si querés grabar tu disco, bueno, cómo se graba una batería, cómo se arregla una batería, cómo se pone el compresor, dónde se ponen los micrófonos, es decir, hay un montón de cosas con respecto a la música que van más allá de tengo una idea para una canción o una melodía, ¿no? Es decir, hay que aprender muchas cosas en música, en fútbol, en lo que sea, ¿no? Entonces Virgo nos lleva a todos esos procesos un poco aburridos que tienen que ver con la cuestión de optimizar sistemas para justamente darles o trabajar en los sistemas para terminar optimizándolos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias prácticas de que Plutón entró en Virgo? Bueno, una de las consecuencias fue que yo decía que con Plutón en Leo se dieron, en la política sobre todo, aparecieron como todos estos presidentes, dictadores, mandamases, que eran como soles a los cuales alrededor de ellos se ordenaba toda la política, ¿no? Es decir, un ejemplo muy claro es Juan Domingo Perón en la Argentina, ¿no? Otro era Stalin en Rusia o en la Unión Soviética, ¿no? Que no estoy diciendo que Perón y Stalin fueran lo mismo, porque Stalin era un dictador, ¿no? Pero cometió atrocidades, pero el estilo era un poco lo mismo, era yo soy, ¿no? Es decir, había caras de Stalin en todos lados y en la Argentina había la cara de Perón estaba por todos lados, ¿no? Y bueno, en parte se empieza a terminar eso. Stalin muere en 1953, un poco antes de que Plutón entrara en Virgo, pero a partir de ahí, bueno, Nikita Khrushchev se convierte en el premier soviético, ¿no? El primer ministro soviético, no sé cuál es el cargo exactamente, el director del Partido Comunista, y pasa a ser un poco, digamos, el hombre fuerte de la Unión Soviética, pero nunca alcanza a tener todos los atributos de Stalin, así de dictatoriales de Stalin. Se convierte como un hombre de un bajo perfil razonable. Inclusive se dice que, digamos, la Unión Soviética tenía como digamos, como lugares donde torturaban a la gente, y Nikita Khrushchev es como que para un poco con toda esa brutalidad de Stalin, ¿no? Fijémonos que la entrada de Plutón en Virgo coincide con la caída de Perón y el fin del peronismo, ¿no? Es decir, es decir, con Plutón en Leo teníamos este gobierno, bueno, que en este caso era Perón, que era como muy personalista y todo se llamaba Perón y era el culto a Perón, y cuando Perón hacía un acto tocaban la canción Perón, Perón, que grande sos. Y a partir de ese momento, bueno, le hacen un golpe de estado a Perón, Perón se exilia en el exterior, y los gobiernos que vinieron tuvieron un perfil mucho más bajo, y no se llegó de vuelta a ese culto a la personalidad que había tenido Perón bueno, durante el periodo de Plutón en Leo. Inclusive Perón vuelve a la Argentina, bueno, ya con Plutón en Libra en 1973, pero no repite ese culto a la personalidad, ¿no? Que había logrado sobre Plutón en Leo. Tiene un perfil muchísimo más bajo, bueno, ya estaba más viejo, etcétera, ¿no? Así que una de las cosas que pasa es que deja de existir este culto al personalismo tan grande. Y ya que estamos con la política argentina, en la política argentina, bueno, después de la Revolución Libertadora gana las elecciones Arturo Frondizi. Y Arturo Frondizi tiene una política que él llama el desarrollismo, ¿no? Que es la idea de desarrollar la industria, traer industrias del exterior, es decir, traer compañías multinacionales que pongan su filial en la Argentina. Es el momento en el cual llegan las automotrices a la Argentina, Ford, Chevrolet, que empiezan a fabricar autos. Y bueno, todo esto tiene que ver con esta energía de Plutón en Virgo, ¿no? Es decir, de hacer como, digamos,
Virgo también tiene que ver con el trabajo, ¿no? Justamente tiene que ver con este trabajo aburrido, repetitivo, todos los días, eso es algo virginiano. Entonces, bueno, se hace, vamos a darle trabajo a la gente, vamos a traer industrias, ¿no? Y es el momento donde se consolida un poco todo quizás es el último momento del siglo XX donde brilla, donde hay mucho trabajo, donde se puede trabajar bien, donde cualquiera consigue trabajo, ¿no? Es decir, porque sabemos que Plutón potencia un poco esto lo expliqué en todos los videos, cuando Plutón entra en un signo, por un lado, potencia ciertos aspectos de ese signo. Yo decía, por ejemplo, con Plutón en Cáncer, mucha gente se compró su casa, su hogar, porque era fácil acceder a tener un hogar, porque Plutón estaba empoderando la cuestión de Cáncer y del hogar. Pero por otro lado destruye, ¿no? Es decir, con Plutón en Cáncer se destruyeron miles de familias, ¿no? Y miles de hogares, y en el Holocausto, en las guerras, todo ese tipo de cosas. Y con Plutón en Virgo también, bueno, se destruyeron otras cosas, ¿no? Entre los efectos positivos que tuvo Plutón en Virgo, Virgo también obviamente tiene, así cuando hablamos de optimizar sistemas y mantener sistemas optimizados, uno de esos sistemas que tiene mucho que ver con el ser humano es la salud del cuerpo, ¿no? Es decir, Virgo es un signo de tierra, tiene que ver con lo terrenal, con lo corporal, ¿no? Entonces Virgo siempre tiene que ver con la salud y con mantener la salud, ¿no? Entonces, justamente con Plutón en Virgo hubo enormes avances en todo lo que tiene que ver con la medicina, ¿no? Los antibióticos, las vacunas. Es decir, una buena parte no la vacuna contra la polio, que eso había salido un poquitito antes, pero digamos, vacunas que hoy estamos acostumbrados y que le dan a los chicos todos los días, salieron con Plutón en Virgo. También todo el desarrollo de antibióticos y ese tipo de cosas, es decir, estamos digamos, a mitad de los años 50, entonces ahí es donde empiezan a salir incluso los primeros psicofármacos, ¿no? Bueno, en el campo de la salud mental se da esa cosa de que se controla a los pacientes psicóticos y eso químicamente, ¿no? Es decir, hasta ese momento había que o atarlos con un chaleco de fuerza o hacerles una lobotomía para que se tranquilizaran, ¿no? Entonces a partir de Plutón en Virgo se da la cosa de decir, bueno, le damos una pastilla y que la persona se quede tranquila, ¿no? Que no necesariamente mejora a la persona, pero le hace la vida más fácil a los enfermeros y a los médicos. Bueno, también aparece que esto es algo muy revolucionario, la píldora, ¿no? La píldora anticonceptiva. Y esto es algo que cambia totalmente, eso sí es algo revolucionario porque por primera vez en la historia la gente, digamos, se puede acostar y tener sexo sin preocuparse por quedar embarazada, porque eso de un embarazo. Y pensemos que para este momento también las actividades, es decir, lo que eran las enfermedades venéreas, también ya existía la penicilina, eso, entonces uno se podía curar, ¿no? Es decir, hasta hacía unos años si uno se agarraba sífilis o ese tipo de cosas, gonorrea, se lo quedaba para toda la vida, quedaba marcado, empezaba a tener manchas y ahí a perder, ¿no? Algunas personas se le caía la nariz, no sé, había cosas como muy horribles, ¿no? Porque una de estas enfermedades creo que era sífilis, ¿no? Es decir, afectaba la nariz, ¿no? Entonces se podía ver quién tenía sífilis porque tenía las narices deformadas. Todo eso había quedado en el pasado, entonces ya era una cuestión que cualquiera se podía acostar con cualquiera sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y obviamente esto le tocó a la generación de Plutón en Leo, la generación anterior, que siempre le gustó mucho divertirse. Y esto tiene que ver con otro aspecto de Plutón en Virgo, que es que cuando Plutón entra en Virgo, yo creo que lo mencioné, Neptuno entra en Escorpio. Entonces cuando Neptuno entra en Escorpio aparece como toda una temática. Cuando Neptuno entra en un signo aparece como toda una temática y todo un sentir colectivo que tiene que ver con ese signo, ¿no? Entonces la entrada de Plutón en Virgo coincide con el Neptuno en Escorpio, ¿no? Con la entrada de Neptuno en Escorpio. Entonces hay una mezcla de esta energía virginiana con una energía muy escorpiana, y esa energía escorpiana es la energía que mucha gente recuerda de los años 60 y se cree que tiene que ver con el Plutón en Virgo. No tiene que ver con el Plutón en Virgo, sino que tiene que ver muchas de las cosas, es decir, toda la cosa del sexo, drogas y rock and roll tiene más que ver con el Neptuno en Escorpio, no con el Plutón en Virgo. Virgo no tiene nada que ver con sexo, drogas y rock and roll, eso es Escorpio, ¿no? Además le sumamos Plutón con Urano, ¿no? Que tenía que ver con la rebelión juvenil y todo eso, más el hecho de que los jóvenes de los años 60 eran la generación de Plutón en Leo, que estaba obsesionada con, que yo ya lo conté en el episodio o en el video anterior, depende de si lo están viendo o si lo están escuchando, ¿no?
que era una generación que estaba obsesionada con rebelarse contra los padres, con expresarse individualmente, etcétera. Ahora, yo decía que cuando Plutón está en un signo, eso trae cosas buenas, empodera al signo y por otro lado destruye o trae cosas malas al signo. ¿Cuáles son las cosas malas o la sombra de Plutón? Bueno, dijimos que cuando Plutón justamente entra a un signo, da la idea de que hay algún aspecto que tiene que ver con ese signo que está amenazado y que está amenazado de muerte, ¿no? Es decir, cuando Plutón entró en Cáncer daba la idea de decir nuestra tierra, nuestro país, nuestra familia nuestra gente está amenazada, tenemos que luchar contra nuestros enemigos que nos quieren destruir. Por eso surgen esos nacionalismos extremos. Con Plutón en Leo, el individualismo, es decir, Leo es el individuo, ¿no? Tiene que ver el brillo solar del individuo. El individualismo está siendo amenazado, tenemos que expresarnos en forma individual y rebelarnos contra el sistema, ¿no? Esto es muy de Plutón en Leo. Ahora, con Plutón en Virgo, ¿qué surge una cuestión que no había surgido nunca en el mundo, que es la cuestión de la ecología, ¿no? Es decir, la idea de el mundo es un sistema, Virgo, ¿no? Que tiene que ver con optimizar sistemas, y está siendo destruido. Es decir, el ser humano toma, por estos años, es donde toma conciencia del daño que le estábamos haciendo al mundo. Pensemos que esto era antes de todas las leyes ecológicas que hay ahora, es decir, los autos contaminaban, no había nadie que controlara cuánto contaminaban los motores de los autos, la basura se quemaba, ¿no? Existía en las grandes ciudades, existía el smog, ¿no? Es decir, uno llegaba a una ciudad y era todo humo negro y toda contaminación arriba, ¿no? En algunas ciudades eso no era muy serio, pero en otras ciudades como en Londres sí, es decir, Londres tuvo en un momento una semana de smog muy terrible, que eso se ve en The Crown, ¿no? Las personas que vean la serie de Netflix The Crown, La Corona, en un momento Churchill tiene que ir a un hospital o visita un hospital en el medio de una semana donde había smog y ve como la gente se estaba muriendo, que no podía respirar, la gente que tenía asma y eso, ¿no? Y empiezan todos a tomar conciencia de decir, bueno, no podemos seguir ensuciando el mundo así, tenemos que empezar a limpiarlo. Y las leyes, las primeras leyes que tienen que ver con la ecología y con mantener el mundo limpio y la conciencia ecológica y todo eso, eso sí que tiene que ver con Plutón en Virgo. La tierra está sucia, tenemos que limpiarla, tenemos que optimizarla, tenemos que ir a autos que contaminen menos, ¿no? En Estados Unidos hacia fin de Plutón en Piscis, a principios de los 70 se lanzan estas leyes que prohibieron que los autos contaminaran más de cierto, ¿no? Es decir, pusieron un límite a la contaminación de los autos y Detroit, ¿no? Y las tres grandes, es decir, Ford, General Motors y Chrysler tuvieron que cambiar todos los modelos de los autos, poner catalizadores, ¿no? Para cumplir con las normas para no ensuciar el planeta, ¿no? Así que bueno, si yo tuviera que destacar qué era lo que estaba, es decir, la amenaza colectiva que la gente sentía en la época de Plutón en Virgo, diría que sobre todo fue la ecología, ¿no? Toda la cuestión de tenemos que empezar a limpiar el mundo porque si no nos vamos a morir todos, ¿no? Y bueno, esto es el momento en el cual empieza, por supuesto, la preocupación por la ecología no termina con Plutón en Virgo, sino que permanece sobre todo en los nativos de Plutón en Virgo, que cuando ya Plutón estaba en otros signos como en Libra, en Escorpio, etcétera, seguían, es decir, toda la generación de Plutón en Virgo tiene como preocupación limpiar el mundo, que el mundo no sea, digamos, que la contaminación, digamos, no nos mate, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo es la cuestión de la generación de Plutón en Virgo con respecto de las relaciones intrafamiliares e interpersonales? Porque recordemos que en el episodio anterior acerca de Plutón en Leo, hablamos mucho de que la generación de Plutón en Leo se identificaba mucho con su rol de hijos, Leo, y toda esta cuestión de estar en contra de los padres, de la generación de Plutón en Cáncer, de hacer una especie de guerra intergeneracional contra sus padres, ¿no? Con querer rebelarse contra lo que ellos pensaban eran los valores anticuados de los padres. Y toda la cosa de básicamente echarle la culpa a los padres de todo, ¿no? Ahora, cuando Leo pasa a Virgo no le gustan un poco estas actitudes de Leo, ¿no? Es decir, como signo puro estoy hablando.
Virgo considera que Leo es una especie de drama queen, como dice en inglés, ¿no? Como una reina del drama que está siempre haciendo problemas y queriendo hacerse notar y contando, ¿no? Y como poniéndose en víctima, ¿no? Y Virgo es un signo que sabemos que es de tierra, es un signo práctico por eminencia, ¿no? Digamos, por excelencia, ¿no? Entonces es eminentemente práctico. Así que la actitud de Virgo ante los problemas no es echarle la culpa a papá y a mamá, sino que es decir, bueno, sí, todos tenemos problemas, todos estamos jodidos, nuestros padres no son ideales, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Eso es Virgo, ¿no? Es decir, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo práctico al respecto, no quejarnos, ¿no? O no hacer, digamos, ir a un escenario y hablar y que todo el mundo nos escuche, ¿no? Como yo decía en el video anterior de Plutón en Leo, hablando de mis hemorroides, ¿no? Como decía Tom Wolfe. Escuchen el episodio anterior o vean el episodio anterior si no saben de qué estoy hablando. Virgo tenemos que hacer algo concreto, ¿no? para solucionar esto. Entonces se acaba un poco ese clima que en la generación de Plutón en Virgo, quizás no en los años de Plutón en Virgo, pero ya la generación nacida con Plutón en Virgo es una generación que no tiene esa cosa de echarle la culpa de todo a mamá y papá, porque la cosa es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para arreglarnos solos, ¿no? Y para mejorar las cosas. Y es interesante porque esto es una de las claves para entender Plutón en Virgo. Con Plutón en Virgo surge el movimiento de la autoayuda, ¿no? Y se convierte, es la generación de Plutón en Virgo la que escribe y consume los libros de autoayuda. Es decir, que, bueno, siempre existieron los libros de autoayuda, pero empieza el boom de los libros de autoayuda, empieza en los años 70 con Plutón en Libra, pero los que escriben esos libros, los que consumen esos libros son la generación de Plutón en Virgo, y Plutón en Virgo tiene que ver con eso, es decir, si yo no... A ver, Plutón nos da siempre una ansia de decir, para que yo sobrevivir necesito justamente, en el signo que está Plutón, yo necesito encarnar esas... ¿no? Y defender la energía del signo en el que está Plutón, porque ahí me va la vida, yo no necesito eso para sobrevivir, ¿no? Entonces la generación de Plutón en Cáncer defiende la tierra y la familia y la patria, y la generación de Plutón en Leo defiende la autoexpresión individual, y la generación de Plutón en Virgo defiende, porque en eso le va la vida, la optimización y la mejora y el hacer las cosas bien, ¿no? Y el mejorar y el trabajar y tener disciplina para mejorar. Entonces surge esta boom de la autoayuda y la idea de la autoayuda, y los libros de autoayuda y los talleres de autoayuda y el control mental y el yoga y toda una cosa de decir, bueno, yo tengo que estar mejor, yo tengo que mejorar. Y esto es algo muy propio de la generación de Plutón en Virgo que quizás no, digamos, no lo notan tanto los de la generación de Plutón en Virgo, pero sí se puede ver después comparando con otras generaciones que no tienen ese impulso de la de mejorar siempre y de estar siempre tratando de optimizarse, ¿no? Liz Green, cuando habla de estas generaciones, da como ejemplo, había un sitcom en Inglaterra, una comedia de televisión que se llamaba Absolutely Fabulous, que era muy graciosa. Eran tres mujeres que se dedicaban al mundo de la moda, ¿no? Y había dos socias grandes y una tenía una hija, ¿no? Que ahora no me acuerdo los nombres de los personajes, pero las dos mujeres, digamos, grandes, que eran muy glamorosas y muy de causar problemas y estar todo el día fumando y queriendo llamar la atención, eran de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Esto era de los años 80 o 90, principios de los años 90. Eran de la generación de Plutón en Leo, eran ya cuarentonas. Y la hija era como más humilde, usaba anteojos, pasaba más desapercibida, de la generación de Plutón en Virgo, y la hija era como que no podía, tenía que lidiar con los excesos de las dos, de la madre, de la amiga de la madre, que siempre se metían en problemas por querer hacerse las glamorosas ¿no? Y entonces tenía que ir la hija con un sentido práctico un poco a rescatarlas a las dos madres, que eran como dos tontonas que siempre se metían en problemas y siempre querían hacer todo a lo grande, ¿no? Y Liz Green decía, esto es una caricatura perfecta de lo que es la generación de Plutón en Virgo lidiando con sus padres de la generación en Leo, de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Pero bueno, yo en la imagen, los que están viendo el episodio en video, en la imagen yo puse
dos técnicos que estaban trabajando con unas computadoras mainframe, ¿no? Que son las viejas computadoras como existían en los años 50, 60 y 70 también. Y puse una computadora porque esto tiene mucho que ver con el espíritu de Virgo, ¿no? Hay una cuestión con respecto a la computación, porque eh, cuando surge la computación, por un lado parece ser como una cosa acuariana, ¿no? Es decir, de esta cosa que tiene Urano, del progreso, de la tecnología de punta, ¿no? Entonces se podía considerar la computación como una cuestión acuariana. Pero al mismo tiempo la computación, y todo lo que tiene que ver con la programación y eso, es algo tremendamente virginiano. No sé si alguno de ustedes sabe hacer algo de script y es decir, es una manera de trabajar en la cual si uno abre un paréntesis, si no cierra un paréntesis, el programa no funciona, ¿no? Mismo hacer una página web o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si uno pone un punto donde no va el punto, se te estropea todo y decís, no funciona, ¿qué pasó? Se me cayó la página. Y cuando uno se pone a mirar, dice, acá había una coma y tenía que ser un punto, ¿no? Y tuvo que mirar, ¿no? 500 líneas de código para encontrar dónde estaba el punto en lugar de la coma en lugar del punto. Y eso es un trabajo tremendamente virginiano, ¿no? Es decir, de fijarse detalle por detalle, cada instrucción, cada cosita, cada coma, cada ecuación, de que cada paréntesis que esté abierto tenga el paréntesis que lo cierra. Entonces, durante Plutón en Virgo, una de las cosas que justamente y con la cuestión de Urano también, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, cuando se hace la conjunción Urano-Plutón, en 1965, estalla todo lo que tiene que ver con los adelantos de la computación, ¿no? Entonces, las computadoras ya existían, por supuesto, pero ese es el momento en el cual las computadoras todos los años empiezan a hacerse cada vez más poderosas y más baratas y con más poder de computación y con más memoria. Y hasta llegar en los años 80 a la computadora personal. El sueño de la computadora personal existía, pero era como si tener una computadora en la propia casa era algo impensado, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, va a venir en el futuro cuando todos usemos cascos y los autos sean voladores. Y sin embargo llegó en 1981 con la IBM PC, ¿no? Y hasta llegó de una manera tan muy extraña, porque, bueno, no voy a contar acá la historia de las computadoras, pero cuando Bill Gates con Microsoft, una de las primeras cosas que hace el software de la computadora IBM PC, que ni siquiera lo hace él, lo compra a otras personas que ya lo habían desarrollado y se lo vende a IBM, ¿no? Pero Bill Gates logra en el contrato, porque el padre de Bill Gates era abogado, logra poner en el contrato de que no era una cesión exclusiva a IBM, ¿no? El software, ¿no? Entonces esto es interesante porque IBM dice, ¿qué nos importa? Como que Bill Gates se reservaba la capacidad de venderle ese software a otros fabricantes hipotéticos. Y IBM dice que a nosotros qué nos importa si nadie fabrica computadoras, los únicos que fabricamos computadoras personales somos nosotros. Y no se dieron cuenta que justamente esto abrió el negocio para el clon de la PC, ¿no? Porque de repente otros fabricantes dijeron, pero yo puedo fabricar una PC que funcione como la PC de IBM, quizás con el mismo chip incluso, y le cargo el software de Bill Gates digamos, y tengo derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, no hay nada que me lo impida legalmente. Entonces surge unos años después el negocio del clon de la PC. Entonces uno ya no tenía que comprar la computadora IBM, la computadora IBM era cara, pero después los clones empiezan a ser cada vez más barato, y ahí es donde la computadora se hace accesible y empieza a haber realmente una computadora en cada hogar, ¿no? Bueno, alguna vez leí que la generación de Plutón en Virgo era una generación que valoraba mucho todo lo que tiene que ver con la honestidad, porque Virgo es un signo que tiene que ver con lo honesto y que no le gustan las cosas, digamos, demasiado artificiales, demasiado rimbombantes, ¿no? Y también es un signo que digamos, que prefiere estar solo antes que ser falso, ¿no? Es decir, hay mucha gente de Virgo incluso que pueden ver que está soltero, que tiene con Venus en Virgo, ¿no? Y todo eso, que es una cosa de decir, yo prefiero ser como soy y no molestarme, digamos, o no me voy a meter en una relación con tal de no estar solo, ¿no? Y es interesante porque algunos dicen, es la generación un poco de Plutón en Virgo la que después cuando tienen 20 y pico de años, los que primero cuando eran jóvenes hacen un poco todo el movimiento punk que estaba en contra, ¿no? Como del
de la cuestión de las corporaciones y eso, ¿no? Muy de hacelo vos mismo, ¿no? Y después el rock alternativo, toda la cuestión del rock alternativo, la etapa de Nirvana, todas esas bandas, es decir, Smashing Pumpkins, ¿no? Todos esos eran todos, bueno, nativos de Plutón en Virgo, ¿no? Esto es posible que sea así, hay varios factores, ¿no? Pero es interesante pensarlo así, ¿no? Es decir, que la generación con Plutón en Virgo sea la generación que de alguna manera tiene esa cosa de decir que queremos ser nosotros mismos, no queremos que nos vendan porquerías, no queremos consumir, etcétera, etcétera. Claro que esto era un poco, es un poco discutible, porque obviamente los que conocen algo de música saben que todo el movimiento de rock alternativo de principios de los 90, de Nirvana y todo eso, estaba en manos de las multinacionales, es decir, todas estas bandas grababan para las grandes, Sony, Universal, ¿no? Todo eso, Warner Brothers, ¿no? Todo Warner Music. Entonces, la cuestión de que era música alternativa era un poco, ¿alternativa a qué? ¿No? Si es la música más mainstream que existe, ¿no? Y más comercial y lo que más se vende, ¿no? Pero bueno, esto también tiene que ver con otros factores que después voy a hablar cuando hablemos de Plutón en Escorpio, eso. Bueno, la astróloga Erin Sullivan en los años 90 escribe un libro acerca de la generación, que menciona algo acerca de las generaciones. Y cuando habla de la generación de Plutón en Virgo, dice es la generación que le toca limpiar los restos de la fiesta de Leo. Creo que esto lo mencioné en otro video, ¿no? Y esto es un poco así, Virgo siempre le toca eso, es decir, Leo anda de fiesta y se divierte y se expresa y después a Virgo le toca, bueno, ordenar la casa después de todo ese exceso, ¿no? Pensemos algo que ya mencioné en otros videos, cuando Neptuno estuvo en Leo en los años 20, era toda la etapa de, bueno, justamente de los años locos, los años del jazz, los años de la prohibición en Estados Unidos, donde todo el mundo parecía divertirse, bailando Charleston, y los años del Gran Gatsby, ¿no? La novela de Scott Fitzgerald y las películas que hicieron después. Donde todo el mundo parecía estar de fiesta, ¿no? Y bailando y divirtiéndose, y después cuando Neptuno entra en Virgo en 1928, unos meses después cae la bolsa en Estados Unidos, ocurre el crack financiero de 1929 y entramos en un tiempo muy diferente, comienza la Gran Depresión y la gente ya no tenía ni tiempo ni recursos para estar de fiesta. Y empieza esta idea de, bueno, nos tenemos que arreglar con lo poco que hay, optimizar los recursos, esto que tiene que ver con Virgo, ¿no? Con arreglarse con lo que hay y pasar como siempre tiempos de cierta escasez, ¿no? Y menciono esto porque la generación de Plutón en Virgo, siempre Virgo tiene como una cuestión de madurez con respecto de Leo, ¿no? Leo, recordemos que yo dije era como una especie de adolescente tardío, un adolescente de 18, 19 años que por primera vez está lejos de los padres, tiene una novia y se cree que domina el mundo porque inventó el amor, ¿no? Es esa etapa de donde uno glorifica un poco toda la cuestión de la juventud y cree que va a ser siempre, ¿no? Joven y que está por encima de todo porque digamos, se quedó, digamos, pasó una semana durmiendo en la playa, ¿no? Y Virgo tiene que ver con el joven que tiene un par de años más, que tiene, no sé, 21, 22, 23 años y ya es como que dice, no, bueno, no puedo seguir viviendo como así, tengo que empezar a tomar responsabilidades, entonces toma su primer trabajo, o empieza a estudiar fuerte en la universidad o lo que sea, ¿no? Pero es el momento en el cual se toman las responsabilidades, Virgo, con respecto digamos, con respecto un poco de esa cuestión leonina de querer autoexpresarse y pasarla bien, que es en muchos casos el problema de eso es la irresponsabilidad, ¿no? Sí, es lindo vivir de fiesta en fiesta, pero bueno, la vida no es eso, ¿no? Erin Sullivan, cuando habla de las dinámicas familiares, dice, si bien la generación de Plutón en Leo estaba muy en contra de sus padres, de la generación de Plutón en Cáncer, la generación de Plutón en Virgo es como una especie de generación que quiere ser como la enfermera y sanar a las familias, ¿no? Y esto yo lo he visto mucho, gente de la generación de Plutón en Virgo que son los que hacen terapia, ¿no? Los que empiezan a hacer meditación, los que van a constelaciones familiares, ¿no? Como los que empiezan de alguna manera a empezar a tratar de curar, pero de una manera práctica a la familia, es decir, no hablando mal de los padres y criticando las ideas de los padres, sino intentando hacer algo, digamos, yendo a yoga o yendo a lo que sea,
para mejorar y para mejorar también todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Y ese tipo de cosas. Recordemos que esto yo ya lo mencioné en otros videos, pero ya que estamos en Plutón en Virgo lo tengo que mencionar. En los primeros años de Plutón en Virgo, Urano estaba en Leo, ¿no? Entonces con Urano en Leo se da como personas que tienen una capacidad de autoexpresión uraniana, que tienen como una manera revolucionaria de expresarse, ¿no? Y es esta generación, primera generación de Plutón en Virgo, donde surge, bueno, por ejemplo en la cultura popular y en el rock surgen un montón de personas de esta generación de Urano en Leo que son muy llamativas y muy individualistas. Por ejemplo, Michael Jackson, Madonna, George Michael, qué sé yo, toda la generación de principios de los 80, ¿no? Boy George, Cyndi Lauper, todos esos, y también la generación un poco de Tom Cruise, de todos esos actores que estaban de moda a principios de los 80. Pero esto no tiene que ver con el Plutón en Virgo en sí, que no es un signo que, digamos, como ya dije, Virgo no es un signo que le gusta andar mostrándose o autoexpresándose, tiene que ver con el Urano en Leo de esta generación, ¿no? Después cuando Urano pasa a Virgo es como que se calma un poco la cosa. Bueno, y básicamente podría decirse que la visión de la generación de Plutón en Virgo, aquellos nacidos con Plutón en Virgo, es una visión realista. Es decir, la generación de Plutón en Leo tenía más una idea más solar y más de fuego de los grandes ideales, ¿no? Es decir, el mundo como un lugar, digamos, lograr hacer del mundo una especie de paraíso, por decirlo así, ¿no? Virgo es un signo de tierra que lidia con la realidad, y Virgo es un signo justamente muy realista y que no le gustan esas ideas, digamos, de aire o de fuego, digamos, de pensar en escenarios irreales. Virgo es arreglémonos con lo que tenemos y tratemos de hacer lo mejor que con lo que hay, ¿no? Con los materiales que tenemos, ¿no? Entonces es una generación que se arregla con poco y que digamos, no tiene esos ideales de decir a mí me tendría que haber ido 100 veces mejor de lo que me fue, porque digamos, nos va como nos va, y es porque la realidad es así, estamos donde estamos y eso está bien, ¿no? Obviamente es una generación que no va a dejar su marca en la historia como la generación de Plutón en Leo. Leo siempre se destaca mucho más que Virgo, ¿no? Excepto quizás aquellos que tenían, digamos, como decía Madonna, toda esa generación que tienen Urano en Leo, sí van a dejar su marca en la historia, pero no por Plutón en Virgo, sino por el Urano en Leo. Así que bueno, creo que con esto cubrí más o menos los años de Plutón en Virgo y los años bueno, un poco las características básicas de la generación de Plutón en Virgo. Si tenemos que hacer un resumen, sería, bueno, Plutón estuvo en Virgo más o menos del 56 al 72. Eso trajo, bueno, justo coincidió con la época en la cual hubo grandes revoluciones, pero esto tuvo que ver con la conjunción Júpiter, perdón, la conjunción Plutón-Urano, Urano-Plutón en Virgo, no tuvo que ver con el signo de Virgo en sí. Y lo que trajo Plutón en Virgo fue una cuestión de intentar optimizar todos los sistemas, ¿no? Son los años de un poco de desarrollismo en la Argentina, donde hay un gran desarrollo industrial en todo el mundo, ¿no? Donde hay prácticamente pleno empleo, ¿no? En todos lados, que eso después dejó de estar. Y bueno, la generación de Plutón en Virgo es una generación que tiene esta especie de urgencia de optimizar las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de echarle la culpa a los padres, bueno, hacer un trabajo, todos estos trabajos de autoayuda y de autosuperación para intentar siempre estar mejor y poder un poco cumplir con esta idea de mejorar el mundo. Lo que surge muy fuerte es la cuestión de la ecología, es decir, Plutón siempre amenaza algo y destruye algo, amenaza destruir algo del signo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la salud y eso, y la ecología, sobre todo con la cuestión de la contaminación, y eso es algo que surge con mucha fuerza, ¿no? Es decir, la amenaza de Plutón en Virgo es la amenaza ecológica. Entonces ahí es donde se crean las leyes contra el smog, las leyes contra la contaminación de los autos, donde creo que incluso se prohíbe la quema de basura. En Argentina eso vino después, eso creo que vino alrededor de 1980 con el intendente Cacciatore, que ya estábamos en Plutón, a fin de Plutón en Libra, ¿no? Pero bueno, acá siempre llega un poco más tarde algunas cosas.
Pero bueno, se da como toda la primera ola de decir estamos contaminando el planeta, estamos envenenando el planeta y así no podemos seguir, ¿no? Y eso es algo que nadie se le había ocurrido antes de Plutón en Virgo, así todo el mundo tiraba la basura, quemaba las cosas, ¿no? Es decir, tiraban, digamos, desechos químicos a los ríos y a los mares, ¿no? Y nadie le preocupaba. Y a partir de Plutón en Virgo sí empezó a preocupar, ¿no? Como que empieza a ser una de las grandes cuestiones de que el hombre se da cuenta, o el ser humano se da cuenta que para sobrevivir tiene que cuidar el planeta. También hay avances exponenciales en todo lo que tiene que ver con la computación, que es una cosa que podría considerarse virginiana, y en todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Se crea, digamos, el marcapasos, montones de vacunas, los antibióticos, todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente con la medicina yo decía los fármacos, ¿no? Los antipsicóticos, todo ese tipo de cosas se crean durante este momento. Piensen lo que era la medicina un poco al fin de la Segunda Guerra Mundial, que recién estaba empezando la cuestión de los antibióticos y eso. Y la medicina en 1972, cuando termina Plutón en Virgo, que ya era una medicina mucho más avanzada, ¿no? Y en unos pocos años la medicina tradicional dio un salto muy grande. También es en este periodo donde surgen otras clases de medicina, es decir, por ejemplo, es donde surge la dieta macrobiótica, ¿no? Como una idea de curar las cosas a través de la dieta, ¿no? Si los que no saben lo que es la dieta macrobiótica, investiguen un poco porque es una dieta que fue creada para curar el cuerpo, ¿no? No para adelgazar, sino para curar enfermedades y ese tipo de cosas. Y surgen también algunas medicinas alternativas, ¿no? Y es durante los años de Plutón en Virgo donde se introduce en Occidente todo lo que tiene que ver con la meditación, el yoga, ¿no? Y justamente ese tipo de cosas que eran prácticas más espirituales en los países de origen, acá llegan, a Occidente llegan como cuestiones que tienen que ver con cuidar la salud. Es decir, ¿no? La idea de alguien que hacía yoga, ¿no? O que hace yoga en Occidente no es tanto lograr la iluminación, ¿no? Como los antiguos yogis de la India, sino de estar bien con el cuerpo, ¿no? Estar sano, estar flexible, ¿no? También, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía eh, de la cultura alternativa, de que es una generación que parece tener, digamos, la sensación de, por lo menos, de ser honestos y de no ser completamente artificiales, ¿no? Y que eso es algo que ni la generación de Plutón en Leo no le importaba, y la generación de Plutón en Libra, que es la que va a venir después, menos, ¿no? Fíjense que, como yo decía, los artistas bueno, no los primeros artistas de la generación de Plutón en Virgo que eran Madonna y todo eso, Michael Jackson y toda esa generación, eran como muy Cyndi Lauper, como muy artificiales, ¿no? De vestirse y de disfrazarse, ¿no? Que eso es algo que tiene que ver más con el Urano en Leo, pero los que vienen un poco después, como Nirvana, eso ya son artistas que se vestían con jeans, zapatillas y una remera, una camiseta y tocaban con la guitarra. Es decir, es como que yo no me voy a andar disfrazando para tocar porque tengo que ser, porque yo soy auténtico, ¿no? De esta idea de que la autenticidad viene a partir de cómo uno está vestido, ¿no? Conocen el chiste que hay en Hollywood. Esto es algo que siempre digo. En Hollywood siempre se dice lo más importante para lograr para tener éxito en el mundo del espectáculo, lo más importante es la autenticidad, ¿no? Y una vez que uno aprende a fingirla, empieza a tener éxito, ¿no? Esa es un poco la idea de Hollywood. Así que había quizás algo de eso en muchas de estas bandas, ¿no? Es decir, no era tanto ser auténticos, sino parecer auténticos, ¿no? Que a veces es casi lo mismo. Y bueno, como dije, hay una conexión muy grande de esta generación con la cuestión de la autoayuda, los libros de autoayuda, los cursos de autoayuda, la autosuperación, el hacer las cosas cada vez mejor. Es un poco esta generación la que inicia el boom editorial de los libros de autoayuda, ¿no? Que no sé, aparecen Wayne Dyer, Luis Hay, bueno, todas esas personas que hablan de autoayuda, muchos de los que están dando vueltas ahora, también a nivel de astrología y eso, son de la generación de Plutón en Virgo, ¿no? En las últimas elecciones presidenciales argentinas tuvimos dos candidatos con Plutón en Virgo, que eran Sergio Massa y Javier Milei,
y una tercera candidata con posibilidades que era Patricia Bullrich. Patricia Bullrich era de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Y al ser de la generación de Plutón en Leo, digamos, ella había participado, bueno, no está muy clara su participación, pero toda la cuestión de haber tenido lazos con los montoneros, con un movimiento terrorista, con haber estado exiliada, ¿no? Es decir, toda esa cuestión de los montoneros, y eso es muy de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Que es una generación que fue eminentemente rebelde, que quiso oponerse a los valores de sus padres y de la generación anterior, ¿no? Y fíjense que Sergio Massa y Milei, que pueden tener sus defectos evidentes por otro lado, no tienen, es decir, uno no los ve metiéndose en una... Ellos son miembros de la generación de Plutón en Virgo, que la generación de Plutón en Virgo no quería arreglar las cosas en forma, digamos, confrontando con los padres, ¿no? Y haciendo toda esta cuestión, sino que era una generación mucho más tranquila, ¿no? Por supuesto que hay terrorismo en la generación de Plutón en Virgo, había miembros en Irlanda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, en todas las generaciones hay gente así, pero no es una cuestión generacional que tiene que ver con el signo de Plutón, ¿no? A ver, Plutón en Leo tampoco significa que uno es terrorista, pero sí da la idea de, y tampoco estoy diciendo que Patricia Bullrich haya sido terrorista, pero bueno, sí era una generación que tenía mucho esa cuestión de ir al conflicto con la generación anterior, con los padres, hacerse notar, defender el individualismo, etcétera, etcétera, defender la propia expresión, la propia forma de hacer las cosas, etcétera. Así que bueno, amigos, creo que ya se entiende la generación de Plutón en Virgo, los años de Plutón en Virgo. Y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal, si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que es muy interesante, que es la generación de Plutón en Libra, ¿no? Y bueno, con esto ya nos estamos internando más, ya vamos a estar en los años 70 y 80, ¿no? Y principios de los 80. Y bueno, es una generación, la de Libra, muy, muy interesante, ¿no? Que es la generación que tiene que ver con los divorcios, ¿no? Que donde todo lo que tiene que ver con la pareja tradicional termina de morir para siempre, ¿no? Plutón en Libra. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio, el próximo video, el próximo audio, depende de donde lo estén escuchando. Y muchísimas gracias por su atención.